¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose otro día más con ustedes para disfrutar de todas estas novedades que nos han traído, vamos, de cabeza estos últimos días en lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere. Siempre hablando de G.I. Joe, Master del Universo y todas las que nos gustan, ¿no? Y bueno, nada, evidentemente veo que el chat está súper animado. De momento somos 7. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Vamos a ir saludando. Por supuesto, tenemos aquí a la amiga Inés Jacqueline. Muchísimas gracias por el apoyo. Se agradece. El amigo Jesús Robles. Sí, señor. Un fuerte abrazo, amigo. El amigo Timeto Voz Esponja. Muchas gracias por estar por aquí. Se agradece. El amigo Sankil. Otro grande asiduo del canal. Muchísimas gracias. Se agradece. El amigo Twif. Sí, señor. Hoy sí llegué, dice. Muchas gracias por el esfuerzo y estar por aquí, se agradece bastante. Hombre, tenemos aquí el amigo Francisco, sí señor, el gran Keldor de la antigua Eternia Nueva Dominion, sí señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Y bueno, un poco quería hacer esta retransmisión en directo porque la verdad que ayer se anunció a través del canal del amigo Pixel Dan, ¿no? Una entrevista con el amigo Flynn, el dueño y máster CEO de lo que vendría a ser la empresa Super 7. Y la verdad que la noticia me cayó como un jarro de agua fría, pero para bien, ¿no? Estamos hablando que la empresa en cuestión de Super 7 para otoño del 2024, o sea, de aquí a un año más o menos, sacarán a la venta lo que vendría a ser una nueva línea de figuras de acción de G.I. Joe de 3/4, pero lo interesante es que van a ser O-Ring, o sea, con la junta torácica, como vendría a ser las antiguas figuras de G.I. Joe Vintage que todos tuvimos y que tenemos ahora muchos coleccionistas, ¿no? Y de verdad que la noticia me impactó muchísimo, me encantó y yo creo que es digno de hacer mención aquí en el canal por el amor que tengo a dicha línea y por supuesto también para informarle a todos ustedes, ¿no? Voy a saludar aquí al amigo Gonzalo. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Y bueno, la verdad que si lo hará dudas, la noticia es impresionante. En todo caso, por la poca información, yo ya me vi un par de veces lo que vendría a ser la entrevista que le hizo el amigo Pixel Dan al amigo Flynn, y la verdad que es impresionante. Sí es verdad que a bote pronto tampoco es que dé mucha información, la suficiente para crear una expectativa muy positiva de lo que de lo que podría ser una figura de acción realmente genial, y que por supuesto los viejos del lugar estaremos pendientes porque son unas figuras que, como bien saben, atacan a la nostalgia, pero tiene unas cuantas características del cual yo creo que son dignas de mención. Así pues, madre mía, cómo tengo la voz, ¿eh? Todavía estoy un poquillo malito. Entonces la noticia, el artículo dice aquí vemos evidentemente en la página web Toy News International, que para mí es de las mejores en lo que a noticias de juguetes y figuras de acción se refiere. Y aquí tenemos lo que vendría a ser la entrevista, ¿no? Que le hizo el amigo Pixel Dan a Flynn de Super 7. Y la cosa dice así, ¿no? Próximamente tendremos figuras conjunta torácica, lo que vendría a ser la traducción de la gomita O-Ring, ¿no? Super 7 G.I. Joe oficiales, cobras exclusivos con el super crowdfunding de lo que vendría a ser la Mothership o lo que vendría a ser la nave madre, ¿no? De Cobra van a estar agregados, sí señor. En todo caso dice así, Super 7 ha anunciado que lanzará una línea de figuración de G.I. Joe de O-Ring en otoño del 2024. Las figuras, aquí el detalle, las figuras se basarán en Sunbound y en la segunda temporada de la empresa Dick Animation Comics y más. Uf, y aquí se abre un abanico realmente espectacular. ¿Por qué digo esto, queridos amigos? Porque estamos hablando de lo que vendría a ser algo muy original, algo que podría captar muchísimo la atención, ya no solo de los coleccionistas de la old school en la cual me agrego yo mismo, y entiendo que todos ustedes también, sino que van a traer cosas totalmente nuevas, pero respetando lo que vendría a ser el molde vintage. O sea, para que se hagan una idea, vendría a ser este tipo de figuras, como bien saben, aquí tengo el amigo Worms, como bien saben, pero un poco ambientadas en lo que vendría a ser en los cómics. Ahora falta saber, evidentemente, en qué cómics en concreto se van a centrar para sacar este tipo de figuras de acción. Y lo más llamativo también es que van a ser la línea Sunbound, lo que vendría a ser la serie de animación
de los 80 que tanto nos cautivó con esa estética. De hecho, ahora mismo los de Super 7 tienen una línea Reaction donde vemos evidentemente ese tipo de formato de figura que quiere transmitir. Entonces, claro, tenemos una idea más o menos de cómo va a ser el tema. O sea, con esa estética con esa estética Zoombbound de la segunda temporada también de Dick Animation y lo que vendría a ser el universo de los cómics. Es que puede ser algo realmente espectacular. Si lo hace bien el amigo Flynn, podríamos estar hablando de una línea de figuras de acción realmente espectacular, del cual yo creo que vamos a disfrutar todos en general, ¿no? Entonces la cosa también es que ya nos va a mostrar en lo que vendrá a ser este maravilloso crowdfunding, que si no me equivoco creo que se ha financiado sin pegas ninguna, o sea, no ha tenido muchos problemas. Vamos a ir saludando aquí a la gente que se está incorporando. El amigo Cristian Freire, muchísimas gracias. Saludos, amigo Luis. Esta noticia es brutal. Super 7 y gracias Joe es un trabajo sobresaliente. Totalmente de acuerdo. Lo que dice el amigo Timeto, qué buena noticia. Los Ring lo mejor. Totalmente, amigo. Vamos a saludar un fuerte abrazo ahí en la distancia al amigo Belmont, un asiduo al canal, gran amigo coleccionista, del cual me encanta tenerlo aquí en el canal porque siempre aporta sus conocimientos. Muchas gracias por estar por aquí, amigo Belmont. Saludos, amigo Recoil. Muy interesante esta línea y esperando verla ya. Lo que dice el amigo Sainkill, espero que tengan el tipo de las articulaciones de las originales, ya que las de Super 7 no me gustan por tener menos puntos de articulación. Efectivamente, yo quiero creer que en ese sentido el amigo Flynn de Super 7 va a hacer todo lo posible por contentar a la old school y por supuesto captar a las nuevas generaciones. De ahí el tema de los cómics, ¿no? O sea, a mí es que me mata muchísimo la curiosidad, ¿no? Porque estamos hablando de una calidad realmente brutal. Recordemos, vamos a poner aquí full screen un momentito. Yo, por ejemplo, soy una persona que el que me conoce suelo hacer muchos custom de G.I. Joe, de molde vintage. Este fue el último que hice. Mi versión un poco más es Desert Strike del amigo Guile, ese personaje maravilloso de Street Fighter que fue ambientado en el maravilloso eh, en el maravilloso universo de G.I. Joe. Y entonces, pues claro, aquí hice mi último custom. Me encanta trabajar con este tipo de figuras, son súper agradecidas a la hora de pintar, como bien pueden ver, y con hacerle dos o tres tonterías que dan de lujo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que yo estoy alucinando, muy emocionado, porque estamos hablando que estas figuras van a traer muchísimas cosas nuevas, moldes nuevos, personajes que jamás han salido al mercado en la línea O-Ring, Vintage, y que las vamos a tener, personajes del calibre, yo qué sé, es que no sabría decir personajes nuevos que hemos tenido en estas últimas lo diré, horneadas de líneas de cómic de G.I. Joe, crossover con Transformers. Es que el límite es la imaginación, ¿no? En todo caso, podemos estar seguros de que la cosa se viene para quedarse. Muchísimas gracias, amigo Cycle. Aquí tengo un par de ellos más. Después los muestro. Y entonces, claro, tenemos aquí una pequeña muestra que, como bien pueden ver, hace referencia, ¿no? Viper Gunner o Ring Figure. Viper Gunner Reaction Figure. Para que ustedes vean más o menos lo que es la tónica, en principio, la idea que tiene el amigo Flynn de Super 7 de traernos el año que viene, ¿no? O sea, yo muy emocionado, la verdad que la cosa pinta estupendamente y si lo hará dudas yo creo que es de recibo, ¿no? Es de recibo hacerlo nombrar, o sea, vamos a ver, quiero hacer un momentito, voy a dejar de compartir porque a ver, quiero compartirles unas imágenes que tengo aquí sobre el tema. Vamos a ver, aquí está. Y bueno, lo que les comentaban, o sea, miren la estética de, por ejemplo, esta imagen random que he cogido a través de internet, de lo que vendría a ser un ejemplo básico de lo que podría ser las nuevas figuras. O sea, estamos hablando de una nueva estética. Los personajes principales a lo mejor reinventados. Recordemos que la serie Dick Animation fue una segunda temporada de G.I. Joe que prácticamente no salió de Estados Unidos. Y si lo hará dudas, yo la conocí ya de mayor, ya cuando me metí de lleno en el tema del coleccionismo de figuras de acción de G.I. Joe y me quedé alucinando con todo lo que ofrecía porque salían personajes increíbles, ¿no? De hecho, tengo aquí un par de imágenes más, pero volviendo al tema de los cómics, o sea, ustedes imagínense,
Tenemos de izquierda a derecha. Miren la cara de loca que tiene la amiga Coverville, el amigo Flynn, el amigo Roblox, Snake Eyes, por supuesto. Tenemos ahí a Rick Core, el amigo Tunnel Rat. Tenemos ahí a Dodge, de los pocos que sobrevivió, de los gloriosos Battlefield 2000, que me encanta. Lady Jane. Tenemos ahí al amigo Torpedo, Stalker, Will Bill, Vaquero Loco, ni más ni menos, y Spirit. O sea, esto por darles un ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero creer que evidentemente si juega bien sus cartas el amigo Flynn, tendremos unas figuras de acción, una línea de figuras de acción realmente espectacular, ¿no? Vamos a ver, se me está acumulando los mensajes. Pon al Guile en un vehículo, sí, sí. El amigo Guile de momento lo tengo ya en exposición con los demás custom que tengo, pero sí, es el típico personaje que vale para cualquier tipo de vehículo con estética militar de G.I. Joe, sin lugar a dudas. Vamos a saludar aquí al amigo Big Jim Channel. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. También se basa en los cómics de EDW, como dice aquí el amigo Sankil, pues evidentemente no han especificado, ¿vale? Han dicho muy poca información, que se van a basar en cómics y dijeron también en muchas cosas más, o sea, que incluso me atrevería a decir que igual esos prototipos que jamás salieron, igual ahora el amigo Flynn ha llegado a un acuerdo con Hasbro y seguramente los vamos a tener, ¿no? O sea, recordemos que hubo prototipos que nos salieron, como una versión del Dr. Mindbender, el mismo Rocky Rambo tampoco salió en molde vintage Harald. O sea que, vamos, estamos hablando que el límite es la imaginación, ¿no? A lo que dice aquí el amigo Francisco, Super 7 con las neovintage de Motu ya vio que volver a los orígenes, funciona. A ver, ¿qué pone ahí? Pescas viejos y nuevos coleccionistas de una atacada. Totalmente de acuerdo, querido amigo Keldor. Sí, señor. No cabe duda que se viene con todo, ¿no? Yo creo que Super 7 si hace referencia a lo que acabas de comentar, amigo Francisco, no cabe duda que iría por el buen camino. En todo caso, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? Porque yo creo que la cosa promete bastante y yo creo que va a estar para bien. Tendremos los típicos personajes principales. Muchos amigos coleccionistas me estuvieron preguntando, bueno, Luis, ¿tú qué piensas? ¿Cuál crees tú que va a ser la primera wave? Pues yo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, Super 7 irá a tiro hecho y por supuesto tendremos a los 10 personajes principales. Storm Shadow, Sombra, el amigo Duke, el amigo Flynn, yo qué sé, Lady Jane, los que aparecen en la imagen, el amigo Shipwreck, Eric, aquí en España, yo qué sé, está claro que irá por supuesto a los personajes principales, ¿no? De eso no les quepa duda, ¿no? En todo caso, la idea es muy buena. Yo creo que va a ser un soplo de aire fresco maravilloso. Tenemos aquí, bueno, aquí ven la primera temporada de la serie 2, del cual les he comentado que yo en principio vuelvo y les repito, ya la he visto algunos capítulos sueltos a través de YouTube, pero no tengo en mi colección propiamente dicha y estaría genial, ¿no? Ahora no recuerdo si es que aquí en Europa no llegó, yo jamás la vi en ninguna tienda especializada a la venta, si es verdad que, como dije anteriormente, las he visto capítulos sueltos en YouTube y demás plataformas y demás, y por lo poco que he visto me gusta. Más que nada porque hace referencia a todos esos personajes, por ejemplo, los Marauder del Sargento Slaughter, aparecen todos. Personajes tan exóticos como Scoop, que lo tengo yo por aquí. A ver, ¿dónde está el amigo Scoop? Por ejemplo, bueno, espérate, a ver, un segundito. ¡Oh, madre mía! La lío. Ahí está. Por ejemplo, es un personaje para mí que me gusta muchísimo. Aquí, que es del club de G.I. Joe, o sea, sale este personaje también, que me parece fantástico, el amigo Scoop, entre otros, ¿no? O sea, es que, sin lugar a dudas, estamos hablando que es una muy buena oportunidad para tener personajes, yo qué sé, incluso versiones, no sé si sacarán versiones de otro país, evidentemente a lo mejor por el tema de la licencia les será más complicado, pero a mí me agradaría tener, por ejemplo, la versión de los Tiger Force brasileiro, Forza Fera, que sería, ¿no? Aquí tengo la versión de uno de mis personajes favoritos, como no puede ser de otra manera, el amigo Recoil Tiger, sí señor, le hice su blister y todo. Aquí lo tienen. De verdad, yo muy emocionado con esta noticia. No cabe duda
que la cosa pinta muy, muy bien para todos los que somos coleccionistas. Aquí tenemos otra portada, ¿ven? Los que les comentaba anteriormente, queridos amigos. Tenemos aquí a Lowlight, versión Marauder, Barbecue, el amigo Scoop. Tenemos aquí al amigo Stalk, no, Iceberg, si no me equivoco. Tenemos ahí a Rock and Roll y la versión del Cobra Commander con su armadura, que salió muchísimo en esa serie. Y evidentemente, por supuesto, tenemos aquí un ejemplo claro de lo que podría ser estas figuras. Tenemos aquí a Dio, el amigo Ojos de Serpiente, Roblox, Lady Jane, perdón, Scarlett, y por supuesto, ni más ni menos que al amigo Flynn, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es que el límite es la imaginación. Tenemos aquí a Heavy Duty, también que salió. Aquí tengo otra imagen más del comandante Cobra con su super armadura. Recuerdo perfectamente que el tubo de la figura se perdía a los 10 minutos de jugar. Vemos aquí más personajes Heavy Duty. Tenemos aquí al amigo, si no me equivoco, se llamaba Topside, si no me equivoco, que era el guardacostas. Corregirme si me equivoco, el amigo Scoop. Y de verdad, o sea, sin lugar a dudas, muy emocionado. Otro detalle a tener en cuenta, queridos amigos, que el precio, dijeron el precio también, y el precio va a ser en Estados Unidos de $20, ¿no? Voy a ponerlo por aquí, que lo tenía preparado. Su precio será de $20 y serán lanzados en otoño del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que yo calculo que con un poco de suerte llegará para aquí en España, teniendo en cuenta la buena distribución que tiene Super 7. Estas figuras las tendremos pues para la campaña de Navidad, vamos, como muy tarde, ¿no? $20 en Estados Unidos, yo calculo que estas figuras aquí en España, teniendo en cuenta los impuestos europeos y demás, se van a montar en 25 euros. Evidentemente con esta colección hay que ser un poquito selectivo, ¿no? Y comprar lo que nos guste, está claro, ¿no? Vamos a ver, que se me escapa. Aquí está el amigo Cycle que había dicho antes. Espero que las chicas le hagan más guapas porque las originales son feas de cara. Totalmente de acuerdo, amigo. A ver qué sale de todo esto, ¿no? El amigo Jesús Robles, está claro que usando esos moldes venderán, efectivamente. Aquí, aquí puso unos Equimotion ahí. Vamos a ver qué dice el amigo Gonzalo. La gran ventaja de Super 7 es que Brian es coleccionista y sabe lo que queremos. Se pone en nuestro lugar. Que bueno, si hubiese seguido con la línea Moto Power of Grayskull, vamos, yo creo que hubiera sido sensacional también. Muy de acuerdo contigo, amigo Gonzalo. Ese lo tengo desde crío, Mola Scoop, como reportero con la cámara, totalmente. Era uno de mis favoritos también. De hecho, esa figura me la regaló una de mis hermanas. Timo Bob Esponja dice que saquen de una al Roblox cocinero. Pues sí, te lo compro. Muy interesante el personaje ese. El amigo Twif, sin duda, si la calidad es decente, serán un éxito. Sí, yo creo que todo se reduce a tres factores: relación, calidad, precio y distribución. Como siempre normalmente suelo decir, para que una línea de figura de acción funcione, tiene que tener una campaña de marketing brutal detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que se resumen a que sean de buena calidad, que tengan un precio razonable y que, por supuesto, haya una buena distribución. Eso en marketing se llama marketing intensivo, que que el producto se pueda conseguir en cualquier sitio, ¿no? O sea, que tengamos bastante stock en todas las tiendas especializadas, supermercados, jugueterías o lo que sea, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, tenemos aquí al Capitán Green Iron. Tenemos aquí por detrás también unos personajes random que, si no me equivoco, son los soldados típicos de G.I. Joe, los Green T-shirt, pero en esta ocasión tienen los cascos violetas, no sé por qué. Pero bueno, aquí están los personajes. No cabe duda que la emoción es muy grande. Recordemos que los tres factores principales van a ser el precio, distribución, disponibilidad, la calidad del producto. Yo estaba pensando que el arte, aquí les voy a poner un par de ejemplos, vamos a poner los demás comentarios. Sin duda la calidad, aquí es lo que dice el amigo Belmont, por supuesto, la calidad del plástico de Super 7 no me encanta, pero lo que sí supera a Hasbro es en la distribución. Efectivamente, eso lo comenté el otro día en el último directo de vídeo, ¿no? O sea,
Las pequeñas empresas están comiéndole el terreno a las grandes, en este caso Hasbro y Mattel, en lo que a distribución se refiere. Porque recordemos que estas dos grandes empresas, sus líneas principales, las están vendiendo a través de sus páginas web especializadas, Hasbro en Hasbro Pulse y Mattel en Matic Creation, con todo lo que eso conlleva en ahorro para la empresa, porque evidentemente no tiene que lidiar con intermediarios ni nada por el estilo. Con lo cual, todos son beneficios. ¿Y qué pasa? Que empresas como Super 7, Jaguares, Yada Toys, yo qué sé, la otra, ¿cómo se llama? De Loyal Subject y muchas más, o McFarlane Toys, por ejemplo, están aprovechando ese vacío de distribución y se están metiendo con fuerza en el mercado. O sea, a mí es que eso me encanta, de verdad. Y bueno, lo que le quería comentar, o sea, yo quiero creer, aquí tengo aquí la versión del club de G.I. Joe de Recoil, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que la idea va a ser así, ¿no? O sea, el blister, la burbuja, evidentemente con la figura bien visualizada, con todos los accesorios y por supuesto el arte va a ser así, ¿eh? En todo caso, más o menos, si tenemos en cuenta que van a ser personajes de cómic, a lo mejor hacen referencia al blister a la portada del cómic, que sería una idea fantástica. Yo qué sé, por ejemplo, en el caso de la serie de animación Zunbound, pues un poco el dibujo, ¿no? Del personaje con estética Zunbound, como ha hecho Hasbro, por ejemplo, en muchas líneas de figuras de acción de G.I. Joe, ¿no? Como por ejemplo, evidentemente, con mi amigo Recoil versión vintage, blister español, pues lo mismo, ¿no? Un toque más sci-fi, un poco más de ciencia ficción. Interesante también lo que vendría a ser a lo mejor la portada trasera. Si hace lo de la ficha, sería un punto a favor, un poco haciendo referencia a la BIOS del personaje que tanto nos cautivó. O sea, todos coleccionábamos esta ficha. Entonces yo creo que para el amigo Brian Flynn, es una oportunidad maravillosa para consolidarse más si cabe como una empresa genial en lo que a merchant, figuras de acción se refiere y por supuesto por la genial distribución que tiene la misma, ¿no? Luego recordemos también que estas figuras a mí, por ejemplo, me encantan y he hecho una selección varia de todos los blisters que tengo, de las varias figuras de acción de G.I. Joe que tengo, para que ustedes se hagan un poco a la idea de lo que quiero transmitirles, ¿vale? En lo que al arte y el empaquetado se refiere, ¿no? En esta ocasión, como ven, en el 30 aniversario, Hasbro se salió en lo que a calidad se refiere, ¿no? O sea, estamos hablando de unas figuras brutales con molde moderno, respetando sus orígenes vintage, haciendo una especie de arte un poco más realista con este fotomontaje, en fin. Por eso vuelvo y les repito, o sea, si Hasbro le cedió los derechos a los chicos de Super 7 y tienen carta blanca para fabricar en lo que a molde o ring se refiere con junta torácica, vamos, el límite es la imaginación, o sea, lo tienen súper fácil para hacer un producto de calidad, relación y todo lo que sea positivo en este sentido. No cabe duda que todos estamos a la expectativa en este sentido, ¿no? Y luego, por ejemplo, también a lo mejor se le ocurre la genial idea de sacar a lo mejor unos two-pack, ¿no? Estos maravillosos two-pack en este caso, de los G.I. Joe de Direct to Collector. Estos fueron los últimos coletazos del molde Vintage Aral, que estos son de principios del 2000. En concreto, creo que este es del 2000, efectivamente, ¿no? Entonces, pues imagínense, un arte así maravilloso, dos figuras, yo qué sé, Storm Shadow y Sombra, ¿no? O Snake Eyes, ¿no? Los dos antagonistas o personajes principales, entre comillas, por excelencia de G.I. Joe. O sea, vuelvo y le repito, la forma del empaquetado a la hora de vender un producto es esencial y esperemos que los de Super 7, el amigo Flynn, lo tenga muy presente de cara a promocionar lo que vendría a ser este producto magnífico, ¿no? Vamos a ver los comentarios. En principio, hombre, ya somos 16 en el directo. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Les recuerdo, por favor, que le den like, comparta con los amigos coleccionistas, vayan dejándome los comentarios aquí en el cajón del chat, donde estamos ahora disfrutando y debatiendo, ¿no? Decirles también que cuando termina ahora el apartado de G.I. Joe, vamos a hablar de lo que vendría a ser el bloque de Masters of the Universe, en el cual hay un par de novedades y, por supuesto, haremos un vídeo, perdón, haremos un unboxing en directo. Sí, señor, la figura la tengo seleccionada, yo creo que va a ser del gusto de todos, va a ser un figurón brutal,
Y les adelanto ya, de cara a los próximos unboxing, voy a hacer una especie de encuesta en el apartado de comunidad del canal para que todos ustedes voten y seleccionen por dos figuras, una u otra, la que tenga mayor votación y aceptación por todos ustedes, los seguidores de este canal, pues haremos un video unboxing en directo para que todos ustedes disfruten mis reacciones de dichas figuras de acción. Pues dicho esto, pues evidentemente yo creo que queda claro, ¿no? Es que de verdad, yo estoy alucinando en colores, o sea, muchas ganas de ver a Flynn, a Lady Jane, Duke, al General Hawk, por supuesto, Scarlet, Beachhead, sí señor, el amigo Gun-Ho, el Sargento Slaughter, el amigo Shirred, Snake Eyes, Cobra Commander, por supuesto, la Baronesa, Destro, Sartán y Storm Shadow, Sombra, ¿no? O sea, es que tengo muchísimas ganas de ver estas figuras en versión Super 7, molde o ring vintage, ahí maravilloso con su junta torácica. ¡Vamos! Madre mía, si ya de por sí con Master of the Universe en todas sus variantes, lo poco que saldrá de Origin, de Masterverse, New Eternia, con todo lo que se viene también con la nueva temporada de la serie de animación, y encima ahora viene el amigo Flynn con las rebajas y nos suelta esta bomba en el canal del amigo Pixel Dan. De verdad es para alucinar en colores, ¿no? Voy a saludar al amigo Frankie, un amigo del canal que siempre está por ahí comentando todos los vídeos. Se agradece bastante, amigo. El icono. Y bueno, aquí tengo otro arte donde evidentemente tenemos personajes maravillosos, a cada cual mejor. Impresionantes, tío. Me encanta. Qué ganas de ver todos estos personajes con esa estética Zumbound o los mismos personajes de la serie Dick que tanto ha cautivado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Y bueno, evidentemente, pues resumiendo, va a ser eso, ¿no? Super 7 hará G.I. Joe moldeará vintage de cara a lo que vendrá a ser otoño del 2024 con un precio de cada figura, cada blister de $20. Muchos amigos coleccionistas pues estaban criticando el tema del precio. Sí es verdad que teniendo en cuenta las reaction que tienen 4 puntos de articulación, no, vamos, yo ya daba por sentado que efectivamente iban a valer incluso un poquito más, ¿no? O sea, yo por eso dije que aquí en España, en concreto en Europa, yo calculo que estas figuras si las traen las jugueterías o tiendas especializadas van a costar 25 euros tirando por lo bajo. ¿Por qué? Porque es un molde nuevo, tiene más puntos de articulación, tiene más accesorios, que era algo muy característico de esta línea de figuras de acción de G.I. Joe. Los accesorios a cada cual más brutal y mejor, evidentemente con todo lo que eso conlleva. Y entonces, evidentemente, todo eso hace que el blister y el producto final se encarezca un poco, ¿no? O sea que tocará esperar. ¿Cuándo el amigo Flynn nos va a mostrar algún prototipo, lo que sea? Yo calculo que pues yo calculo que con un poco de suerte para la Toy Fair, lo que vendrá a ser la Feria del Juguete del año que viene, el del San Diego Comic Con, en la Joe-Con, lo que vendría a ser ese evento dedicado a G.I. Joe que se suele celebrar en junio, julio de cada año, lo que vendría a ser en verano, con lo cual poco a poco irán soltando información para subir las expectativas y subir el hype más si cabe, ¿no? De eso no les quepa duda. Y bueno, pues evidentemente yo creo que en lo que allí a Joe se refiere poco o nada puedo añadir que no se haya dicho ya. En resumidas cuentas, se nos viene una línea de figuras de acción maravillosas o Ring con estética Zumbound de la serie de los 80, con la segunda temporada también de la empresa Dick Animation y con un precio de $20 por blister y van a salir a la venta en otoño del 2024. Yo creo que un poco a grueso modo va a ser así, ¿no? Es un poco el resumen de la noticia, ¿no? Joder, ¿qué coño he hecho ahora que he cerrado aquí? Ah, vale. Hice aquí un rollo ahí, casi cierro todo. A ver lo que dice aquí el amigo Cycle. Un consejo, si me permites, para reparar la cintura de los G.I. Joe en las ferreterías conjuntas torácicas del 10 o del 11. Van muy bien y son mejores que las que venden como específicas para estas. Totalmente de acuerdo contigo, querido amigo. De hecho, yo soy de los que voy o a la ferretería o al bazar amigo chino de mi barrio, de mi zona, que suelen tenerlos también. Y normalmente yo cogía la medida de 10
como bien has comentado, pero la de 11 no lo tenía en cuenta, con lo cual igual se queda un poquito más suelta la figura y a lo mejor ganamos más si cabe, ¿no? Efectivamente, sí, sí, te entendí. Pues nada, queridos amigos, dicho esto, vamos a pasar a lo que vendría a ser al bloque de Master of the Universe. Sí, señor. Cierro por aquí y vamos a meternos por aquí. Master of the Universe, que sin lugar a dudas tampoco había muchas novedades, ¿no? O sea, en principio no hay muchas cosas que debatir. Básicamente la estatua esta nueva de He-Man. Aquí está. Voy a ponerla por aquí. Ah, vale, espérate un segundillo. A ver, detener pantalla. Un segundillo. Vale, dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. Y aquí está, perfecto. Y ahí tenemos, pues, ni más ni menos, para empezar este bloque maravilloso de Master of the Universe, ni más ni menos al He-Man de la empresa Iron Studio, una estatua maravillosa donde lo vemos con el genial Battle Cat, del cual yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Se me traban los dedos, dice el amigo Sai, que a mí me pasa igual muchas veces, ¿eh? No eres el único. La verdad que, si lo hará dudas, hablar de Master of the Universe es hablar de una de las grandes colecciones, poco o nada les voy a comentar, ¿no? Y evidentemente para los que son fan y coleccionistas de este tipo de estatuas, vamos, son impresionantes. Tengo que decir también ahora que me acabo de acordar, en las redes sociales, corregirme si me equivoco, están hablando ahora de que se está rumoreando que las próximas líneas de figuras de acción de Masterverse New Eternia, de hecho, estuve buscando información antes de empezar la retransmisión, pero no lo encontraba porque es una información que vi a través de Instagram y no lo tengo en la computadora, sino en el celular. Y bueno, el caso es que se está rumoreando que se viene el He-Man Thunder Punch. Recuerden, todo esto para Masterverse New Eternia. Coger esta información con pinzas, son rumores. Lo dicho, He-Man Thunder Punch, el Horda Trooper, Cyclone, el amigo Leech, del cual le tengo muchísimas ganas porque no tengo la versión de Motu Classic, ya tengo la de Origin, como bien saben. Y si no me equivoco, también una versión de Hordak. O sea que se vienen unos figurones brutales, con lo cual vamos a ver si más adelante, a lo largo de la semana que viene, que recordemos tenemos un puente largo, ¿no? Aquí en España es el puente de la Constitución, aquí en diciembre, y tenemos varios días libres, con lo cual se vienen retransmisiones, varios vídeos, y espero sinceramente que Mattel suelte más información al respecto para crear contenido para el canal, para reunirme con todos ustedes y tener un sano debate como estamos haciendo ahora mismo disfrutando de las colecciones, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Asdrúbal. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos desde México. Me estoy conectando apenas. Muchísimas gracias, amigo. Se agradece bastante el apoyo. Llevamos media hora, 35 minutos como quien dice. Estamos empezando el bloque de Master of the Universe. En todo caso, tampoco hay muchas novedades, salvo lo que vendría a ser la estatua en cuestión. Aquí la vemos un poco desde más lejos. Como ven, si lo hará dudas, este tipo de estatuas. Ahora vamos a leer las especificaciones y el precio, que tiene que ser una burrada. Ahí tenemos otra imagen más. Impresionante. No, no, no. Otra cosa no, pero estas figuras son impresionantes. Y aquí la tienen sin fondo. Me gusta el tema de lo que vendría a ser la peana, ¿no? Haciendo referencia, si no me equivoco, veo aquí unos colmillos, igual es la puerta del Castillo Grayskull, ¿no? No sé qué pensarán ustedes. A ver lo que dice el amigo Francisco Keldor. Sí, señor. Masterverse goza de buena salud. Ojalá salga todos esos personajes. Totalmente de acuerdo contigo, querido amigo Francisco. En todo caso, lo que dije anteriormente, yo creo que son los tres factores principales para que triunfen. Precio, que más o menos ya lo tenemos asumido, que dichas figuras normalmente, las deluxe, por ejemplo, Whiplash, Clawful, rondan los 45 euros más o menos, y después las normales entre 30 y 35, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que me salió a mí
la de Faker, Grislord que me traje del Figurama cuando estuve en Madrid hace ya un par de fines de semana, ¿no? En todo caso, estas figuras ya les digo que van a rondar ese precio. Y, por ejemplo, estamos hablando que si sale los Horda Troopers, son las típicas figuras Army Building, que todos nos encanta tener por lo menos 3 o 4 para hacer nuestros dioramas maravillosos con nuestras figuras de acción. Evidentemente va a ser la típica figura que se va a cotizar muchísimo, así que les animo a todos desde ya que se hagan con ella cuando puedan y demás, porque qué menos que tener dos, ¿no? Eso como mínimo, porque seguramente van a ser una bestialidad de figuras. De hecho, si algún día tengo alguna, evidentemente tocará hacer unboxing y demás y hacer la comparativa con las versiones Classic, que tengo las mías por ahí. Tengo todavía en blister el 2-pack maravilloso de la línea Classic y tengo una también ahí en un single pack que abrí en su momento y disfruté bastante con esa figura. Seguimos. Tenemos aquí más estatuas y bueno, tenemos aquí, madre mía, los brazos peludos del colega. Están como los míos, ¿eh? Madre mía de mi alma. Pero bueno, en todo caso, es un poco para que hagan referencia al tamaño de pedazo armatoste, ¿eh? Madre mía, 5 kilos, 35 centímetros de profundidad, casi 24 centímetros de ancho, longura de tal, o sea, impresionante, tío. Impresionante. Aquí tenemos otra imagen por la parte lateral derecha, parte trasera, que está espectacular también. Le vemos ahí el culillo ahí al amigo Battlecat. Y bueno, otra imagen final que sin lugar a dudas certifica más un piezón espectacular. Y bueno, amigos, vamos a ver si hay alguna noticia así más de Master of the Universe. Pero bueno, un poco vamos a leer las características de la estatua. Evidentemente lo que yo decía. $500, amigos, ahí ya pueden hacer la preorden en la tienda Big Bang Toy Store. Y bueno, sin lugar a dudas, para gente que le gusta este tipo de figuras de acción, un coleccionismo muy de élite. Personalmente yo no soy muy fan de las estatuas, pero oye, no, eso no quita para reconocer la calidad del mismo, ¿no? Aquí están las especificaciones, escala 1:10, 12,2 pulgadas, 31 centímetros, hecho de polipiedra y otros materiales, basado en el personaje icónico de Master of the Universe, altamente detallado y pintado a mano. Ahí está. Cuidado con el tema de pintar a mano, que miedo me da. Y bueno, en principio, pues de Master of the Universe no tenemos ninguna novedad hacia destacar. Ya todo lo que estoy mostrando ahora mismo hemos hablado largo y tendido sobre el tema. Y bueno, pues dicho esto, dejamos de compartir. Ahí está. De hecho, voy a cerrar esta página para que... Ahí está, fuera. Pues bueno, queridos amigos, se viene, se viene. Llevamos 40 minutos de retransmisión en directo. Se agradece bastante. Somos 14, sí señor. Se agradece muchísimo el apoyo. Madre mía, como tengo la mesa aquí de G.I. Joe y mil historias. Voy a poner por aquí. Un segundillo. Ahí está, a ver si no la lío. Bueno, estos días tengo aquí, como ven, mi pequeño homenaje a lo que vendría a ser los Transformers. Recuerden que yo de esta colección soy muy selecto. Suelo comprar alguna pieza que otra que me motive muchísimo. Y bueno, aprovechando que lo tenemos por aquí, al amigo Breakdown de lo que vendría a ser los Stunticon. Ese mega robot que construyó el amigo Starscream, ¿no? Y se convierten en Menazor, ¿no? En la medida de lo posible voy a intentar coleccionarlos, a ver si los puedo conseguir. No es algo que me quite el sueño, pero sí son figuras que yo creo que vale la pena, aprovechando el descuento de esa gran superficie francesa, ¿no? Por menos de 20 euros te puedes hacer con esta maravillosa figura, con lo cual les animo a que vayan a ella. Ahí está, sí señor. Y bueno, queridos amigos, se viene el mega unboxing en directo. Y bueno, como no podía ser de otra manera, era un personaje que le tenía muchísimas ganas. Que es ni más ni menos que Faker de la línea New Eternia Master of the Universe. Masterverse, sí señor. Y bueno, ¿qué les voy a comentar del Faker? Madre mía de mi alma. Maravilloso, decir que lo adquirí a un precio maravilloso. No, estaba de oferta en una tienda en Madrid, en el X Madrid, en el centro comercial,
Y evidentemente no dudé y dije, por menos de 30, creo que me salió 28, si no me equivoco. Y creo que vale muchísimo la pena. Decir que estaba también el amigo Merman, estaba también el amigo Busov, pero ¿qué pasa? Que no tenía mucho espacio en el bolso, entonces me decidí por traerme a Grislor y a Faker porque le tenía muchas ganas. Sí es verdad que el amigo Merman estaba espectacular, al igual que Busov, con lo cual les animo a que se hagan con toda esta wave porque es maravillosa. Y bueno, ¿qué les voy a comentar? Brutal el arte del amigo Faker. Como ven, el empaquetado es el típico de la línea de Masterverse. Siempre con la coletilla de New Eternia, mejorando más si cabe un personaje ya de por sí muy querido por los coleccionistas. Y de verdad que me encantó, me enamoró lo que vendría a ser la cara del amigo Faker, todos los detalles. Y si lo hará duda, yo creo que es una compra obligada para todos los fans de dicho personaje y por supuesto de la línea de figuras de acción de Masters of the Universe, ¿no? Masterverse. Y bueno, vamos a proceder, ¿no? Tenemos aquí este arte maravilloso donde vemos ahí a Faker, brutal. Vamos a proceder, ¿no? A sacarlo, a ver dónde está aquí el cúter. Tengan cuidado cuando vayan a utilizar este tipo de herramientas porque cortan muchísimo. Bueno, ahí está, yo creo que ya está. Sí, señor. Ahí, vamos a sacar al amigo Faker, sí, señor. Vamos a poner por aquí la cajita. Y bueno, sí, señor. Aquí tenemos al amigo Faker, de verdad que es un figurón, macho. Es que es impresionante, de verdad, ¿eh? Miren esa hacha, el efecto de... O sea, es que es brutal. Hasta en el hacha le dieron el toque ese cibernético, o sea, brutal. Seguimos, vamos a poner por aquí. Evidentemente lo que vendría a ser las manos no las voy a sacar porque como bien saben ya es de quita y pon. No es nada nuevo que sea digno de mención, sino la variedad, ¿no? De tener opciones de manos. Voy a quitarle los pequeños pestillos estos de seguridad. Ahí está. Voy a ponerlos por aquí. A ver si hay alguno más. Sí, señor, aquí los brazos. Y si no me equivoco, yo creo que por aquí había alguno más. No, pero bueno. Ah, sí, esto ya hacía yo. Joder. Ahí está. Oh, ya se cayó la espada, que bueno. A ver los comentarios de la gente, vayan poniendo sus opiniones sobre el personaje. Y la espada que lleva está muy chula, totalmente. Aquí está. Es impresionante, está ahí remachada con unos hierros, haciendo referencia a que es fake, de Faker. De verdad, increíble. Vamos a poner el cúter por ahí. Tenemos la espada, el hacha es espectacular. Vale. Y aquí está, por fin. ¡Guau! Mi madre, todos los plasticuchos. A ver lo que dice el amigo Cycle. Sí, sí, los detalles son espectaculares, ¿eh? Aquí está. Es que es increíble el amigo Faker, ¿eh? Me parece sensacional. Una figura que hay que tener sí o sí, ¿eh? Acabo de acordarme, queridos amigos, que iba a traer el vintage que tengo por ahí. El de, el de Motu Classic, que no sé si se ve. A ver, es el 1, 2, 3. Es el cuarto empezando de izquierda a derecha, ¿no? A ver, creo que está aquí. Ahí está, donde está apuntando mi dedo. Lo tengo ahí, lo iba a coger, pero bueno. Y también el de Moto Origin, un poco para hacer la comparativa, pero de verdad yo creo que ya de por sí se vende solo. Miren los detalles de la cara. A mí es que me parece sensacional. Evidentemente, en lo que a articulación se refieren son las típicas, ¿no? Que nos tienen acostumbrada los chicos de Mattel. Siempre hablando de esta línea de figuras de acción en concreto, ¿no? De verdad, increíble. Las piernas muy bien, las articulaciones, las botas, las rodillas. Muy brutal la figura. Yo siempre he criticado, el que me conoce lo sabe, ¿no? De hecho, era una de las cosas que siempre me echaba para atrás a la hora de comprar alguna figura que otra, ¿no? Pero tengo que reconocer que Mattel lo ha sabido plasmar en estas figuras de acción.
Yo era no me gustaba nada lo que vendría a ser la articulación del pecho, ¿no? A la altura del tórax, ¿no? Ahí tiene cara de malo. Sí, sí, es que está súper trabajada la cara, ¿eh? Los detalles ahí, las facciones, sí, señor. Entonces, claro, no me gustaba este tipo porque hay algunas figuras que eran súper cantosas y no me gustaba nada, ¿no? Si mal no me equivoco, ¿qué línea era? McFarlane puede ser, bueno. Y después también no me gustaba lo que vendría a ser la articulación aquí a la altura del muslo, porque cantaba mucho. Pero sí es verdad que Mattel, rectificar es de sabios y evidentemente tengo que tragarme mis palabras en su día cuando lo critiqué, porque está claro que cuando tú lo ves en mano cambias radicalmente de opinión porque la han sabido, a ver cómo me explico, la han sabido camuflar en lo que vendría a ser la figura. Si es verdad que, por ejemplo, está el amigo Faker, si se nota lo que vendría a ser la articulación del tórax, pero tampoco es una cosa tan exagerada, ¿no? O sea, yo de verdad, en ese sentido, un 10 para Mattel, porque cuando quieren, hacen las cosas bien, ¿no? Alucinante, tío. De verdad que la figura es espectacular. Me atrevería a decir que la cabeza es lo que es la cabeza del amigo Faker. La cara, los labios, las facciones de la misma, es que, vamos, están mucho mejor trabajadas que la versión del 40 aniversario que tengo ahí detrás. O sea, miren para aquí, qué maravilla. Voy a saludar aquí al amigo He-Man, sí señor. Y bueno, vamos a ponerle aquí el hacha. A ver. El hacha me encanta, ¿eh? El hacha es una gozada. Y la espada, como no podía ser de otra manera, vamos a ponerla por aquí, en la parte de atrás, que para eso está la fundita. Aunque tampoco se crean que queda muy bien, ¿eh? Queda de aquella manera. Ahora juzguen, vamos a poner el hacha en la otra mano. Ahí está. Y ya me dicen ustedes qué piensan al respecto. Ahí está. Maravilloso. Y aquí tenemos, pues, al amigo Faker, ya armado, dispuesto a liarla, ¿no? A liársela a los guerreros heroicos, ¿no? Estoy malito, bro, viéndote en la cama. Dice, oye, pues ya somos dos, ¿eh? Aquí donde me ves, estos días atrás, querido amigo He-Man, estuve con una alergia. O sea, los ojos los tenía como tomate, como pimentones. El párpado del ojo izquierdo de arriba parecía que me habían golpeado. Y después, como digo yo, estornudando. ¡Buah! Todo el día estornudando y después agua. Por la nariz pura agua, macho. O sea, una cosa de locos, ¿eh? O sea, hasta ayer, hasta ayer estaba todavía un poco de aquella manera que dije, uff, si mañana me despierto mejor, pues hago el directo. Y como ven, estoy mejor y aquí estoy con ustedes, ¿no? Con lo cual te animo a que te cuides, tomes muchos líquidos y nada, a cuidarse. Ahí lo que dice el amigo Jesús Robles, este Faker es una pasada. Estos últimos Master Beds se lo han currado tela. Totalmente de acuerdo, querido amigo, es lo que hablamos, ¿no? En ese maravilloso evento de nombre Figurama, ¿no? O sea, ¿cómo no enamorarse de estas figuras? Es que es brutal. Y aquí pueden ver, miren la parte de atrás, incluso podemos hacer el efecto como que va a sacar la espada de la funda, pero sí es verdad que la funda no queda de aquella manera, ¿eh? No me termina de convencer por sacarle algún pero a la figura. No sé qué opinan ustedes al respecto, ¿no? Por lo demás, una figura de 10 y sin lugar a dudas, otro detalle, un poco ya para rizar el rizo, bajo mi punto de vista, hecho en falta el escudo. Otro escudo que en su momento también salió en el de Master of the Universe Classic, lo tengo ahí. De hecho, si hubieran hecho otro escudo con este mismo color, lo hubieran bordado. Pero bueno, igual más adelante en un pack de accesorios o lo que sea, igual lo anexan. Ya saben cómo es Mattel en este sentido, ¿no? En todo caso, esos son los dos únicos detalles negativos que veo en la figura, que le echo en falta el escudo en cuestión que acabo de nombrar y que bueno, la espada en la funda no me termina de convencer. No sé qué pensarán ustedes. A ver qué dice aquí, está muy guapo ese Face, sí señor. El amigo Francisco Keldor dice que es un figurón, totalmente. De verdad, amigo Keldor, hazte con él si no lo tienes ya. A mí es que me encanta, ¿eh? Me parece un figurón, los colores, todo. Hasta lo que es el efecto este del,
del naranja y después lo que vendría a ser aquí el tema del hacha, que como que está efectos de combate, que está brutal. ¿Cómo no enamorarse de estas figuras de acción? Maravillosa. Vamos a ponerla por aquí para que todos ustedes, mientras vamos comentándolo. Pues me alegra que esté mejor, bro. Muchas gracias. Ya verás tú que en un par de días te mejoras tú. Debajo del arma tiene algo. ¿Cómo que debajo del arma? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, amigo Cycle? Debajo del... Ah, debajo del arnés. Vale, vale, vale. Nada, debajo del arnés. Ah, bueno, claro, debajo del arnés, por supuesto, sí. Es verdad. Gracias por recordármelo. Vamos a ver. Por supuesto. A ver, vamos a quitarle. A ver, no quiero liarla, a ver si me lo voy a cargar. Pero por supuesto por debajo. Vamos a ver, debajo del arnés viene lo que vendría a ser la pechera característica del amigo Faker. Vamos a ver, pero es que como viene tan prensado, me da miedo alar esto y romperlo, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor poniéndole un poco de aire caliente, pero es que está súper bien fijado, ¿no? En todo caso, no sé si se aprecia por aquí, pero a ver, así se ve. A ver, para que se hagan una idea, no se ve muy bien, pero se ve las características de Faker, ahí se ve más o menos. Y de hecho está pintado en relieve, no es una pegatina, está incrustado, es en relieve en el pecho. Algo que me llamó muchísimo la atención en su momento y me enamoró más si cabe de la figura, ¿no? Pues eso, el caso es que no me quiero atrever, queridos amigos, porque los enganches estos están tan pegados, no sé si porque ahora estamos en invierno y hace un frío que pela. Y... Pero vamos, yo creo que con un poco de aire caliente se ablandan un poquito, los puedo sacar. Pero en principio no me quiero arriesgar, con lo cual lo voy a dejar así, ¿vale? No obstante, gracias por recordármelo, amigo Cycle, porque yo ya no me acordaba del tema de la pechera característica del amigo Faker, ¿eh? O sea, en todo caso, yo creo que ahí más o menos se... Es que... A ver, yo creo que ahí... Ahí está, yo creo que ahí se puede verme un poquito. Sí, señor. A ver, los comentarios. Recuerdo que la Calica tenía algo en el pecho. Sí, claro, en el pecho de eso, lo que estábamos hablando. Lo que dice el amigo He-Man, sí, es verdad, el escudo tiene el escudo, tío, qué fallo, correcto. Tenía que haber sido anexado. El amigo Víctor Matthews, muchísimas gracias por estar por aquí. ¿Tienes alguna noticia de G.I. Joe en español? Extraño los likes de usted, Recoil. Eso de usted se te escapó, que soy un pibito, ¿eh? Con el amigo Patricio. Vamos a ver. Tema del amigo Patricio de G.I. Joe en español. Yo suelo hablar con él de vez en cuando, una o dos veces a la semana o cada 10 días así. Él ahora mismo se ha alejado de YouTube por unos problemas personales a nivel laboral y demás que le han quitado todo el tiempo libre que tenía para dedicárselo al canal. Tiene el canal parado de momento y seguramente cuando menos se lo esperen va a retomarlo, cuando tenga un poco más de tiempo libre, ¿vale? Con lo cual, yo siempre le transmito, ¿no? El cariño y la preocupación por todos los seguidores de su canal y se lo hago saber y él me dice, Luis, es que estoy a mil cosas y me es imposible dedicarle tiempo al canal. En todo caso, les digo que él está muy bien, con lo cual no se preocupen que en cualquier momento, igual ahora de cara al 2024, retoma otra vez el canal, ¿no? Ya sé qué es lo que tiene, no le quites, que no vaya a ser que se rompa. Sí, es que eso es lo que te estaba comentando. Es que el detalle, y han tenido el detalle de modelarlo, efectivamente, sí, lo que te comenté anteriormente. Se le ve todo lo que es el pecho y es evidentemente modelado, vamos, una gozada. Vamos a ponerle el hacha. A mí es que me encanta, pero vuelvo y repito, si hubieran anexado el escudo, ya hubiera sido ya la repanocha. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos tan exigentes. En todo caso, la figura cumple con creces. Aquí lo tenemos. El superachón brutal. Es que es brutal. Es que es maravilloso, ¿eh? Lo voy a poner ahí con los demás.
Si se dan cuenta, mi colección la tengo mezclada, ¿no? La línea Classic con la línea Master Verni o Eternia, porque son totalmente compatibles. O sea, hay gente que los pone separados, yo no, yo los meto todos juntos, porque muchas de estas figuras vienen a cubrir las vacantes, los huecos dejados de mi colección de Classic. Y como son totalmente compatibles, pues los meto juntitos y a disfrutar. Hombre, el amigo 6 pulgadas Toys, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante, amigo. Ahí el amigo He-Man descojonado de risa. Qué bueno tus directos. Muchísimas gracias, amigo. Se agradece el apoyo. Yo en la medida de lo posible intento simplemente ser yo mismo. Me hago la idea que estamos ahí en un bar tomando unos refrescos, cerveza o un barraquito y pasando una tarde agradable con los amigos coleccionistas. De hecho, esta mañana estuve con el amigo José, ese gran amigo seguidor del canal que me donó la figura de Fangor de la línea de Moto Origin. Estuve con él porque tenía un montón de figuras de G.I. Joe y él quería que fuera, que las viera, que se las catalogara, y vamos, y pasamos una mañana maravillosa. De verdad, que de eso es lo que se trata. La vida se basa en eso, en momentos, ¿no? Qué guapo ese castillo de la serpiente que asoma ahí, ¿eh? Sí, ahí lo tengo. De hecho, tengo ahí el amigo David Valdés, seguidor del canal, siempre me echa la bronca, ¿no? Porque estoy pendiente, tengo tantas cosas pendientes todavía para hacer vídeos unboxing. De hecho, me falta el Talon Fighter y el Point Dread. O sea, lo tengo ahí en el armario detrás de mí, pero es que no tengo tiempo. O sea, me surgen mil cosas cuando me voy a poner con ello, me surgen otras historias. Y al final, como bien les he comentado, muchas veces me viene mejor hacer una retransmisión en directo, compartir con ustedes y hacer lo que va a ser habitual, hacer vídeos unboxing o unboxing en directo, como estamos haciendo ahora mismo, viendo los pros y los contras de todas estas figuras de acción. Y nada, y simplemente disfrutar con todos ustedes, ¿no? De eso se trata. Pues aquí lo tenemos, al amigo Faker, sí señor. Qué maravilla de figura, macho. De verdad. ¡Uf! Hype por las nubes. Qué ganas tengo de pillar la figura de... La verdad que me quedó pena la de Whiplash, pero bueno, todo llegará a su momento. La de Clawful también está brutal, pero bueno, me consuelo sabiendo que tengo tanto la versión de Motu Classic como la Origin, tengo la versión de Whiplash también de Origin y de Classic, con lo cual hay que ir siendo selectivos, evidentemente, y en principio no se puede tener todo, ¿no? En todo caso, de lo que se trata es de disfrutar de todo lo que tenemos, que muchas veces nos obsesionamos, ¿no? Con a, almacenar, comprar y comprar, y llega el momento que muchas veces te sientas y dices, macho, pero si tenía esta figura en el armario y ni te acordabas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, a mí sí. Y entonces una de las medidas que he optado yo para solucionar eso es evidentemente hacer vídeos en directo, hacer unboxings en directo, como estoy haciendo ahora mismo con ustedes, compartiendo este ratito. Y también lo que hago es, por ejemplo, 2 o 3 domingos, normalmente suelen ser 2 domingos al mes, hago una selección de 4 o 5 figuras y las abro y las disfruto de ellas y tal, miro que tienen tal, y de eso se trata, porque es que si no muchas veces eh, empezamos a almacenar, que sí, que es una forma de coleccionar también, pero yo creo que también hay que jugar con todas ellas porque de eso se trata, ¿no? Porque como dije anteriormente, la vida se trata de eso, de momento, compartir de forma virtual aquí con ustedes, con amigos coleccionistas, como hice esta mañana con el amigo José. Hoy, por ejemplo, tuve también el almuerzo de Navidad de los compañeros del trabajo. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ellos, lo pasamos genial. Y nada, chicos, de eso es de lo que se trata, ¿no? A ver qué dice. El amigo He-Man dice, ¿tienes el talo? Madre mía, qué bueno, tío. Sí, lo tengo desde hace ya un par de meses, ¿eh? Ni tiempo de hacer el unboxing. El amigo Víctor Matthews dice, la próxima semana me voy de compra a comprar Flash V1 brasileño de Estrella. Sí, señor, tremenda pieza, amigo. Mira, pues ahora que estamos hablando de G.I. Joe, a ver qué dice el amigo Frankie. Ese Faker está de lujo, aunque el de Revelation también está muy bien. A mí en lo particular el de Revelation no me gustó mucho, me recordaba mucho al rollo Terminator T-1000 y no era el concepto que yo tengo de Faker. En cambio este, para mí es la perfección, ¿eh? Evidentemente, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y bueno, lo que dice el amigo Víctor Matthews, ¿no? Yo estaba por aquí
Tengo también aquí, estábamos hablando al principio del directo, estábamos hablando ahí de lo que se viene, ¿no? Por parte de Super 7. Y bueno, aquí saqué un par de custom de G.I. Joe. Aquí tengo una versión de una de mis figuras favoritas de Recoil, una versión de Desert Strike. Y bueno, nada, que otra forma más de disfrutar del coleccionismo de figuras de acción que juntando piezas y haciendo tus propias figuras, ¿no? Para agrandar más si cabe tu Joeverso en este caso, ¿no? Tengo también por aquí otro personaje que me encanta, que es el amigo Night Viper. Impresionante. O sea, me gustaría saber cómo lo va a hacer. No sé si, bueno, si es verdad que en principio los de Super 7 lo que van a hacer, pues son los personajes basados en la serie de Sunbound y de Dick Animation, con lo cual será algo totalmente diferente a esto. Sí será molde o ring, conjunta torácica, pero con estética serie de animación. Pues bueno, queridos amigos, de verdad, la charla es maravillosa. La verdad que ha sido un ratito, ya llevamos 1 hora y 3 minutos de retransmisión en directo y ya me toca despedirme, sin antes decirles que muchísimas gracias, como siempre, por compartir, a ver, sin armas pero en excelente estado, dice. Ah, bueno, vale, sí, la figura de Flash. Pues ya me contarás, yo también de figuras brasileiras, la única que tengo por ahí es la de Tiger, la de G.I. Joe, lo que vendría a ser el amigo Recoil. De hecho, mira, antes de... Es que, claro, como tú llegaste tarde, mira, para que tú veas, me hice un custom del amigo Tiger versión Forza Fera de los Tiger 4 brasileiros de Estela. Sí, señor, el amigo... el amigo Tiger, sí, señor. Tampoco me compliqué mucho la vida al hacer el blister, ¿eh? Simplemente imprimí ahí papel de pegatina, tal, la figura la customicé, las piezas las tenía, las repinté y ya está. Otra forma más de disfrutar. Pero ya estoy viendo que el plástico se me está poniendo amarillo, madre mía, y eso que intento que la luz solar no entre en la habitación. Vamos, dejen su like, un buen canal, saludos a todos. Sí, señor, se agradece muchísimo el apoyo. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas y por supuesto siempre disfrutar de las colecciones, que de eso se trata. Muchas gracias, amigo Luis, por el buen like. Éxito y adelante siempre. Muchísimas gracias. Pues dicho esto, de verdad, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado esta retransmisión en directo. Déjenme su comentario, qué les gustaría que cambiara y demás. Y recuerden que en los próximos días haré una encuesta en el apartado de comunidad en el cual pondré 2 opciones de video unboxing. Pondré 3. O lo dejan a elección mía para que sea sorpresa de cara a lo que vendría a ser el directo, o pueden también elegir de las opciones que voy a poner. O sea, ya a ver cómo me invento la encuesta para, en la medida de lo posible, pues disfrutar con todos ustedes y que también ustedes sean partícipes de la misma, porque a fin de cuentas, el Búnker de Recoil es un sitio de reunión entre amigos coleccionistas a nivel mundial en el cual pasamos un ratito agradable. Pues nada, hombre, el amigo Oráculo Roa, sí señor, muchísimas gracias por estar por aquí. Ya casi estoy terminando, amigo Oráculo. Después, si no me equivoco, creo que tienes una retransmisión y demás. Voy a cenar, a hacer unas cositas y en la medida de lo posible intentaré pasar por el directo tuyo o por el del amigo Nigredo. Ahora no me acuerdo cuáles son los que van a retransmitir ahora dentro de un rato. En todo caso, muchísimas gracias por estar por aquí. Pues te quedó de lujo, bro. El plástico es mejor así. Todo vintage. Gracias, muchísimas gracias. Pues nada, queridos amigos, de verdad, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado. Vuelvo y repito, déjenme sus comentarios, las cositas que les gustaría que cambiaran o si quieren hacerme algún tipo de petición y demás, pues bueno, siempre estoy abierto a todas las opiniones, a todo lo que quieran compartir y nada, lo dicho, a ver si encuentro, siempre me pasa lo mismo, no encuentro el vídeo. eh, Aquí está. Pues nada, queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando de sus colecciones. Nos vemos. Hasta la próxima.